decirle a la Presidenta de la República que le pida la renuncia al señor Arellano y a todos los gerentes de las divisiones por incompetentes, para poder haber solucionado en el fondo un conflicto que se advirtió en su momento. Lo advertimos en la Cámara de Diputados, que en este país no pueden seguir existiendo trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase en una empresa que nos pertenece a todos los chilenos. Cuando siguen existiendo las mismas personas y le venden la participación a sus amigos, ¿es una venta real o es una venta ficticia? Que el país lo investigue y lo sepa. Nosotros queremos que hay una serie de situaciones absolutamente irregulares que están ocurriendo al interior de la empresa, partiendo por la indecisión del señor presidente ejecutivo en cuanto a cumplir con los compromisos acordados respecto del acuerdo marco que llevó hace 7 meses con los trabajadores contratistas. Y en segundo lugar, personas que participan en Codelco no debieran estar. Me refiero específicamente al vicepresidente de Servicios Compartidos, el hermano de la ministra Barría, don Daniel Barría, que él ha sido el negociador con los subcontratistas por Codelco, pero por otro lado, él es socio de una empresa que hasta la fecha del año 2005 tenía negocios, se llama Arabor Person, tenía negocios con Codelco por alrededor de 25 o 26 millones de pesos. El señor Daniel Barría ingresa a Codelco el 1 de julio del año 2006. Y el 16 de julio del 2006 se le asigna a su empresa un contrato por más de 6.400 millones de pesos. Y completa ese año con 7.600 millones de pesos. Me refiero a la empresa Arabor Person. El año 2006, estoy hablando del 2006, perdón, y el año 2007 se le asignan 1.425 millones de pesos. Es decir, la empresa del vicepresidente de Servicios Compartidos, del año 2000 a la fecha, ha recibido o ha tenido contratos con Codelco por más de 10.000 millones de pesos. ¿Qué dice la normativa interna de Codelco? Y se la leo textual, que la tengo aquí. La normativa interna de Codelco dice claramente de que el presidente ejecutivo, los vicepresidentes, donde está el señor Barría, y los gerentes divisionales no pueden tener participación como en calidad de socio, accionista o cualquier circunstancia de mantener cualquier otra relación de propiedad o relación profesional con empresas que negocien habitualmente con Codelco. Bueno, quiero ratificar como ex funcionario y ejecutivo de Codelco durante 18 años que efectivamente el grave problema que hoy día tiene Codelco y sus ejecutivos superiores es la inmoralidad en que no pueden estar en dos partes, es decir, conduciendo una empresa para todos los chilenos y a la vez estar con empresas relacionadas que hace poco vimos en un diario de carácter nacional en que se llevaron 600 millones de dólares. Eso no puede ser. Yo creo que la señora presidenta tiene que tomar carta en el asunto. El problema no son los trabajadores, ni de planta, ni los trabajadores contratistas. Por el contrario, es la mala gestión, la inoperancia que ha demostrado desde la época del señor Villarzú con todo su equipo, y hoy día el señor Arellano, que teníamos la esperanza al interior de Codelco de que iba a producir un cambio, pero no sucedió. Y hoy día siguió con los mismos ejecutivos del señor Villarzú, y eso lamentablemente está llevando en que estemos perdiendo hoy día 100 millones de dólares y a ellos no les importa nada. Y la teoría de mentir, eso es la prédica de los altos ejecutivos de Codelco. Por eso le pido a la señora presidenta que tome carta en el asunto, que vea la corrupción al interior de Codelco, vea las frambuesas que hay de cobre al interior de Codelco. En mi caso personal me tocó descubrir sobresueldos para ejecutivos rolé, sobresueldos no en el vehículo, sino que asignación de movilización ejecutiva que se la dan en forma doble. 20 millones de pesos tuvieron que devolver 7 ejecutivos en División Salvador. 250 millones de pesos están devolviendo actualmente 14 ejecutivos rolé de Codelco Norte. Y actualmente también se me ha informado que en División Salvador se volvieron a dar asignación de movilización. ¿Qué autoridad tiene el señor Ricardo Álvarez en el División Teniente? Cuando yo presencié cómo se ponen de acuerdo para
cambiarse los bonos millonarios, arreglándose el precio del molibdeno, y con eso a final de año, después que haya transcurrido todo el año, se cambia el precio del molibdeno y se dan bonos millonarios. Eso no tiene autoridad ética ni moral y no pueden estar en mesas negociadoras y menos reprimiendo psicológicamente a los trabajadores contratistas. Por eso apoyo plenamente lo que están haciendo los parlamentarios de la UDI y agradezco a este partido y a Renovación Nacional por lo que van a hacer en la Cámara de Diputados, porque la corrupción al interior de Codelco ya se está volviendo caótica. Los trabajadores por miedo no hablan. Yo pedí ir a la comisión investigadora, al mes me echan de mis funciones, me despiden con una carta y con 3 ejecutivos dentro de mi oficina, pero esta es una lucha de 8 años. Por ello, lo que pido es que haya máxima gestión, transparencia al interior de Codelco y por eso estamos luchando. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Usted estaba enterado de esta doble militancia de este ejecutivo? Sí, claro. ¿Y lo denunció en su momento? No, lo que pasa es que yo las veces que denuncié, para que ustedes sepan, es que yo terminé en un contenedor en el norte. El 2004, por el hecho de ir denunciando distintas anomalías, me mandan al contenedor durante 2 meses y medio, al medio del desierto, sin hacer absolutamente nada. Este tema del señor Barría viene particularmente del año 2006, cuando se inicia, empieza a llegar la primera información. Porque uno cuando se transforma en una persona que está trabajando por los más pobres de Chile, en forma transparente, honesta, empieza a llegar en forma inmediata información. Y efectivamente, lo del señor Barría era voz populi al interior de Codelco. Les quiero decir algo más. El señor Barría es vicepresidente de Servicios Compartidos, está a cargo de Contraloría, está a cargo de contratos, de adquisiciones, de informática. Si ustedes revisan los contratos, lo cual yo le pedí al señor Contralor Ramiro Mendoza, que me recibió el 18 de marzo, que revisara los 4 contratos que le pedí, se van a dar cuenta que las personas de contrato o de abastecimiento que firman los contratos son subalternos del señor Barría. Por lo tanto, no tienen autoridad. Nadie le puede decir que no. Puede estar muy legal, todo lo que ustedes quieran, pero por la normativa que dijo aquí el diputado García Huidobro, no puede tener contratos con empresas relacionadas. Y así lo dispuso el año 2002 el señor Villarzú. Él también tenía sociedades, el señor Cifuentes, tuvieron que vender sus sociedades. Por lo tanto, el tema del señor Barría fue decantando en forma natural hasta que Codelco incluso en un medio nacional dijo que efectivamente tenía participación, a tal punto que en la FECU del año 2007 aparece ya los 1.425 millones de pesos como empresa relacionada a la Workperson. Pero ahí no termina el cuento. Un medio nacional también dice que hay más de 54 millones de dólares asignados al señor Barría en sus distintas sociedades. Para que ustedes sepan, el hecho de que uno sea socio de una sociedad y esta sociedad tenga participación en otras sociedades, al interior de Codelco, según la NSC 18, pasa a ser relacionada también. Por lo tanto, hay un tráfico de influencia que no es perverso, es malo. Y por ello, como a las empresas contratistas están pidiendo la ley de subcontratación, la internalización, ¿qué pasa con las empresas relacionadas? Las empresas relacionadas son de los propios o altos ejecutivos o familiares. Por lo tanto, el margen, la utilidad, los gastos generales se internalizan al personal, obviamente que desaparecen y se les merma el negocio. Esa es la realidad de Codelco. Esa es la complicación que tiene el señor Arellano y todo su equipo. Por ello, ya por la inoperancia que han demostrado, efectivamente, ya no es tan solo el señor García Huidobro, el señor Ward, también lo pidió el presidente de la CUT. El señor Arturo Martín ayer ha pedido la salida del señor Arellano. Y yo, en forma humilde, como es funcionario de Codelco, que fui perseguido, me violentado derechos humanos desde el punto de vista familiar, profesional, también yo creo que debe haber un cambio profundo en la institucionalidad de Codelco, partiendo por su gobierno corporativo. ¿En qué periodo usted se desempeñó y cuál era su cargo? Bueno, mi último cargo fue superintendente de Finanzas y Contraloría en la División El Salvador, donde encuentro 5 o 6 denuncias, entre ellas son diferentes denuncias. Después paso a ingeniero de gestión, me degradan 4 cargos por el hecho de denunciar en la función de mi ejercicio de mi cargo, me degradan 4 cargos, me rebajan las remuneraciones y beneficios un 30% automáticamente. Después de ingeniero de gestión paso a consultor sugerencia general en la división del teniente y después de un año paso a jefe de departamento de gestión operativa en la división del teniente, donde finalmente, producto de la petición que yo hago en forma oficial al señor Arellano, al señor Ricardo Álvarez, y que quiero ir a la comisión investigadora, me echan el 7 de noviembre del 2007.